Peregrinos, buenos días. Aquí estamos para variar en nuestras caminatas matutinas. Buenos días a todos y qué hermoso venir a este lugar para terminar de hablar del sacramento de la reconciliación. Como pueden ver, estamos en las ruinas de una antigua iglesia bizantina y en estos parajes, por lo visto, se escondían los enfermos, los endemoniados, los relegados de la sociedad, porque estaban al descampado y aquí en medio de estas colinas. Quiero hacer con ustedes la introducción. Vamos a hablar primero que nada de nuestro super mapa tecnológico. Mis peregrinos, vamos a ver el supermapa tecnológico porque así se ubican. Miren, estamos en el mar de Galilea, aquí está Magdala, hemos dado vuelta por arriba y hemos venido a parar a este pequeño lugar que se llama Cursi, Cursi con K, que nadie se nos ponga Cursi, es Cursi con K. En este lugar maravilloso vamos a hablar de la reconciliación, del perdón, de la liberación de nuestros corazones y de nuestras almas del mal. Preparen su corazón, dispóngalo hoy especialmente. Tenemos no solamente que recibir y escuchar, tenemos que mover nuestros corazones al arrepentimiento, a la penitencia, para que la misericordia de Dios nos inunde. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa.
Mis queridos peregrinos, quiero iniciar este pasaje con esta catequesis, con el pasaje del Evangelio relativo a este lugar, que por un lado nos debe dar mucho miedo, por otro lado nos debe infundir una grande confianza. Voy a leer el inicio del capítulo 5 de San Marcos, el endemoniado de Gerasa. Estamos en Gerasa. Esta zona no era judía en la antigüedad, esta zona era pagana y es parte de la Decápolis, 10 ciudades confederadas que hacían la Decápolis. La capital era Bet-Shean, donde estuvimos ya hace varias semanas. El endemoniado de Gerasa. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él había dicho: este espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que yacían al pie del monte y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000 puercos, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegaban donde Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de sus términos, y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: ve a tu casa donde los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Mis queridos peregrinos, vamos hoy a hablar de los actos del penitente, los actos del penitente. Ya vimos que este endemoniado va y se postra ante Jesús. El demonio está dentro de su corazón agitándolo, quitándole la paz. Nos ha hecho una descripción terrorífica de lo que le pasó a este hombre con los demonios. Lo ataban con cadenas y las rompía y se soltaba, se dañaba con piedras, andaba por los montes gritando como loco. Y me pregunto si no es lo mismo cuando nos dejamos llevar por el pecado grave. Si no andamos haciendo locuras, enredando las cosas, haciéndonos mal, encadenándonos a nosotros mismos. Esta descripción del endemoniado de Gerasa es como una catequesis práctica, visiva, de lo que pasa al ser humano cuando se deja de llevar por el pecado, es decir, cuando se entrega
a las obras del mal y abre su corazón al mal. Pues bien, vamos a hablar aquí hoy de los actos del penitente, del pecador arrepentido, y vamos a pedirle a Dios que los podamos vivir con mucha sinceridad, con mucha intensidad, porque en esa medida entra la luz y la misericordia y el perdón y la paz de Dios a nuestras almas. Yo quiero comenzar hoy con una afirmación que aprendí de niño. La conciencia es la voz de Dios. La conciencia del ser humano es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo. Porque Dios infundió en nuestra alma, en nuestro ser, infundió el alma con todas sus facultades, sus cualidades, entre ellas la inteligencia, la voluntad, la sensibilidad, la conciencia moral, no solo la conciencia de nosotros mismos, sino la conciencia moral. Y es muy significativo ver incluso niños pequeños que cuando hacen una diablura, una travesura, se esconden, se bajan la cabeza, se disimulan. ¿Por qué? Porque la conciencia, aunque sea muy incipiente, les está diciendo que hicieron bien o que hicieron mal. Qué hermoso saber que la conciencia del ser humano es la voz de Dios. Dios que habla dentro de mí, Dios que me va guiando, Dios que quiere el bien de mí, Dios que quiere librarme del mal. Vamos a hablar ahora pues de los actos del penitente, pero yo tengo aquí un precipicio abajo, ya me estoy poniendo nervioso, me voy a pasar a otro lugar un poco más seguro. Vamos a ver los actos del penitente, queridos amigos, y para esto me recuerdo de la catequesis de mi madre. Mi madre, como ya les dije, era catequista, nos dio la catequesis a nosotros, enseñaba catecismo en nuestra casa y en el rancho de mi papá, así es que esta catequesis la oí 1000 veces. Y decía así, además lo hacía cantado porque era mnemotécnico y los niños así se lo aprendían. Para hacer una buena confesión se necesitan 5 cosas: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Lo voy a repetir, cantado. Para hacer una buena confesión se necesitan 5 cosas: examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. El catecismo de la Iglesia Católica, que va un poco más a las cosas esenciales, comienza con el dolor de corazón, pero quiero introducir el examen de la conciencia. Para hacer una buena confesión tengo que recordar mi conciencia, recogerme, repasar mi vida. Nada más quiero darles un consejo pastoral que es algo que introdujo San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola dice, antes de hacer tu examen de conciencia y recordar tus pecados, recuerda cosas, gracias, bendiciones que Dios te ha dado. Pon delante de ti el amor de Dios, la misericordia de Dios, para que tu arrepentimiento y tu examen de conciencia sean más sinceros y sean a la luz del amor de Dios, no a la luz del miedo. Entonces, si yo digo cuánto me ha amado Dios, qué familia maravillosa me ha dado una vocación espléndida, gracias a Dios no me falta nada esencial, qué maravilla, Señor. A esta luz quiero analizar mi conciencia. Hay que analizar la conciencia desde la última confesión hasta el momento. Para algunos es fácil porque se confiesan con frecuencia, para otros no, porque hace 20 o 30 o 50 años que no se confiesan, como el que hablaba en la intro, el testimonio que pusimos en la intro. Tengo 53 años sin confesarme. Hacer un examen sincero, generoso, humilde de mi vida, sobre todo de las faltas graves. Para eso nos ayudan mucho los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia,
nos ayuda a recordar nuestros deberes de estado, si soy soltero, si soy casado, si trabajo, si tengo hijos, si tengo responsabilidades sociales, etcétera, o pastorales, espirituales, religiosas. Ponerme en el contexto de mi vida desde mi última confesión y hacer un examen humilde, generoso. A veces ayuda a escribir, pero hay que ser muy prudente con esos escritos. Y si no, mentalmente me acuerdo bien de mis pecados, de mis faltas, sobre todo de las faltas graves. Digo sobre todo porque las faltas, los pecados veniales se perdonan incluso por participar en la misa. Una misa bien participada perdona mis pecados veniales. Una oración humilde, una petición de perdón a Dios perdona las faltas veniales. Pequeños sacrificios perdonan las faltas veniales. Las faltas mortales requieren del sacramento de la confesión con una variante que ahora les voy a explicar. Entonces, primero, examen de conciencia, recordar bien, porque si no, ¿qué nos pasa? Nos pasa de que no hacemos un examen sincero y profundo de nuestra conciencia, vamos a confesarnos y luego nos empezamos a recordar, ¡ay, no dije! Se me olvidó, me hubiera yo acordado. Entonces, un buen examen de conciencia. Si haces un buen examen de conciencia y aún así se te olvida algo, no importa. No importa, no hace falta confesarlo. Pero si se te olvida por descuido y negligencia, ahí sí empezamos a patinar. Entonces, examen de conciencia, el catecismo lo menciona muy sumariamente. A lo que verdaderamente le da importancia el catecismo es a la contrición del corazón. ¿Qué decimos? Para hacer una buena confesión se necesitan 5 cosas. Examen de conciencia, dolor de corazón. Esta es la contrición, el dolor del corazón. Es decir, fíjense que esto no necesariamente coincide con un sentimiento terrible de arrepentimiento, que llore yo lágrimas hasta el suelo. Es un dolor de la voluntad. En mi voluntad sé que hice mal. Es que me atrae, es que quisiera yo hacerlo si pudiera. Pero es que mi voluntad y mi conciencia me dicen, no puedo optar por el mal. Entonces, ahí es donde entra la verdadera contrición del corazón. En mi voluntad rechazo el pecado, pido perdón humildemente a Dios, me reconozco pecador. Entonces, el catecismo, repito, en los números 1451 a 1454 nos habla de la contrición. Es precioso lo que dice el catecismo. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido, con la resolución de no volver a pecar. Con la resolución, la actitud sincera. Si yo voy a confesarme mientras hago planes de volver a pecar, ahí no hay sinceridad, ni hay contrición, ni hay nada. Yo sé que puedo volver a pecar, que soy débil, que tengo un vicio, que tengo algo, pero sinceramente quisiera no volver a pecar. Le voy a echar todas las ganas del mundo, como decimos en México. Este dolor, esta detestación del pecado, tiene 2 formas fundamentalmente en el corazón humano. Una forma perfecta, que llamamos contrición, y una forma imperfecta, que llamamos atrición. Contrición y atrición. ¿En qué consisten? La contrición es un dolor que brota del amor a Dios. Me duele, tiene el fundamento en la caridad, me duele, he ofendido a Dios, mi Padre, mi amor, mi Salvador, me duele haberlo ofendido. Esta contrición
perdona todos los pecados veniales también, y perdona los pecados mortales si comprende la firme determinación de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental. Fíjense qué hermoso. Yo tengo la desgracia de cometer una falta grave. Estoy dolido, estoy arrepentido, me siento humillado, soy una porquería. Pero le pido sinceramente perdón a Dios por amor. Y eso ya purifica mi alma del pecado. Si tengo la resolución de ir a confesarme, y voy a confesarme. Tengo la resolución, pero no voy. Vuelvo a pecar. Otra resolución maravillosa, pero tampoco voy. Eso es estar jugando al sacramento de la penitencia. La resolución sincera de ir a confesarme es de hacerlo en cuanto antes. Eso significa una firme resolución. La llamada atrición o contrición imperfecta es ciertamente una gracia de Dios, pero está motivada más en el temor al castigo, el temor al mal que me puede venir, el temor a la condenación. Y por lo tanto es imperfecta, pero es válida. ¿Por qué? Porque nos aparta del pecado. Muchas veces, por ejemplo, los niños, ¿verdad? Son obedientísimos, pero también son obedientes y saben que se van a llevar un castigo si hacen una falta que no deben hacer. Y eso vale para todos los seres humanos, porque así es la estructura del corazón humano. Entonces, queridos hermanos, la contrición imperfecta o atrición no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a la penitencia, dispone al arrepentimiento. Hay que pedirle a Dios siempre con mucha humildad, tener contrición, es decir, dolernos cuando hemos faltado porque hemos ofendido a Dios, que es el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas, como rezamos en el acto de contrición. Ya hablamos del examen de conciencia, quiero pasar ahora a la confesión de los pecados. Y aquí tengo que decir que hay muchas tradiciones en la iglesia y que dependen casi de la parroquia o del lugar, del colegio en donde nos prepararon para la primera comunión. Cuando uno va a un lugar o escucha confesiones de personas de muchos lados, enseguida uno intuye la diferencia de formación cristiana que han tenido. Les voy a decir una experiencia que tuve un día, hace muchos años. Me invitaron en 2 parroquias a ir a confesar niños para la primera comunión. Entonces, llego a una parroquia, los niños como seditas, ordenados, las catequistas, el párroco, tal, y van pasando los niños en orden. Todos los niños saben confesarse. Padre, me arrepiento de mis pecados, quiero hacer la primera comunión y he pecado, he hecho esto y esto. Y le pido la absolución, y ya les doy los consejos y la absolución, y todos como seditas. De ahí fui a otra parroquia. Un desastre, niños corriendo, jugando, saltando por las bancas, que tiene que confesar, siéntese ahí donde pueda. Me senté, llega un niño y se sienta, y se me queda viendo. Y yo, pues, ¿qué quieres, no? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? Digo, ¿a qué veniste? Pues que la confesión. ¿Y qué tengo que hacer? No tenía ni idea. Estuve un rato confesando, entre comillas, porque esas confesiones de esos niños eran muy pobres, muy miserables. Así llega gente y sabe confesarse. Padre, me arrepiento de mis pecados, quiero pedir la absolución de Dios y estos son mis pecados. O como dicen en inglés, Padre, bendígame, estos son mis pecados. Es muy hermoso hacer una confesión. Vengo a confesarme, vengo a declararme pecador, vengo a pedirle perdón a Dios. Los que llegan así como que llegan a una negociación, creo que no han entendido a qué van a la confesión.
La confesión de los pecados o la acusación de sí mismo, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Cuando nosotros sentimos nuestra responsabilidad, estamos en el camino de la reconciliación. Cuando nosotros no aceptamos nuestras faltas, ¿cómo nos vamos a reconciliar? ¿Cómo vamos a ser humildes y a pedir perdón y acercarnos al prójimo? Por la confesión, dice el catecismo, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable. Primera cosa. Segunda, asume su responsabilidad. Asume su responsabilidad. Nadie viene a confesarse diciendo, Padre, yo soy un santo, ¿sabe? Hago muchas obras buenas, tal. ¿A qué veniste? Uno va a confesarse pecador y a confesar sus pecados. La confesión debe tener varias características. En primer lugar, debe ser clara. Cuando uno va a escuchar confesiones y llega un penitente, te tengo que entender de que yo soy médico. Si no me dices claramente tus pecados, no sé cómo te voy a dar la medicina, ¿verdad? Clara, el sacerdote tiene que entender las faltas, los pecados del penitente y no tiene que suponer cosas. Entonces, clara, íntegra. Yo no puedo confesar 99 pecados y callarme uno. ¿Saben por qué? Porque salgo de la confesión con 101. Los 99 que confesé, el que me callé y uno más gravísimo que es un sacrilegio. Ir a la confesión y no hacer una confesión íntegra, es decir, de todos mis pecados, sobre todo de todas mis faltas graves, añade, no me perdona nada y añade un pecado más, el pecado del sacrilegio. La confesión tiene que ser íntegra, es decir, todos los pecados que yo recuerdo sinceramente graves los tengo que presentar humildemente dentro de la confesión. Dice el catecismo, en la confesión los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tiene conciencia tras haber examinado seriamente, incluso si sus pecados son muy secretos, incluso si los pecados son íntimos, nadie lo sabe, o son simplemente pecados interiores, pero graves. Pecados interiores, pero graves. Por ejemplo, faltas internas contra la caridad, contra la justicia, impaciencias, intolerancias, pecados y actitudes graves en mi interior. Ya no digamos faltas contra el 6º mandamiento, el 9º mandamiento, o envidias, cosas que van carcomiendo nuestra alma. Tengo que confesarlos para que la confesión me purifique verdaderamente de mis pecados y los vaya yo desarraigando. Dice la Iglesia que todo bautizado, desde el uso de razón, debe confesarse por lo menos una vez al año. Tenemos que ser en esto muy humildes, muy honestos con nuestra fe, con las prácticas religiosas. Si yo no me confieso, me voy apartando del camino y luego volver se hace tan difícil, tan doloroso, tan humillante. Mejor cumplir por lo menos este mandato de la Iglesia, confesarse y comulgar a lo menos una vez al año. Confesarse y comulgar a lo menos una vez al año. Es un mandamiento de la Iglesia. Eso nos ayuda mucho para mantener la delicadeza de nuestra conciencia, para no abandonarnos en estados o situaciones de pecado, para no abandonarnos a vicios o adicciones, enfermedades del alma que nos carcomen a nosotros y carcomen también a nuestro prójimo. Finalmente, la confesión, incluso de los pecados y de las faltas no mortales,
es recomendable y la confesión frecuente. ¿Cuán frecuente? Yo no me atrevo a decirles una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 3 meses, pero una confesión frecuente. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene en la humildad, nos mantiene en la delicadeza de nuestra conciencia, nos mantiene en la luz del Señor, nos mantiene en la fidelidad a la alianza. Y por supuesto, si yo vivo en gracia, recibo la comunión. Si yo tengo la desgracia de perder la gracia, recurro enseguida a la confesión y entonces vivo en la gracia de Dios, vivo en la amistad con Dios, recurro y recibo los sagrados sacramentos. No sé si ya les he platicado esto, pero voy a terminar esta parte aquí y luego bajamos al monasterio bizantino. El día que yo hice mi primera comunión, me llamó mi papá y me dijo, tenía yo 5 añitos, me llamó mi papá y me dijo, Juan, ¿sabes lo que son los fantasmas de la carretera? No sé si ustedes saben, los fantasmas de la carretera eran unos postecitos blancos que ponían antes en las carreteras para saber dónde estaba la carretera y no salirse. Y cada 50, 100 metros, no sé cuánto, ponían un postecito de esos. En un segundo momento les pusieron pintura fosforescente, entonces se veían muy bien. Los fantasmas de la carretera, algo que se te aparece en la noche y que te va indicando el camino para no salirte. Me dijo, mira Juan, hoy recibiste tu primera comunión y te invito a que nunca jamás dejes de recibir la comunión, por lo menos los domingos. Cada domingo tu comunión va a ser como el fantasma de la carretera que te va a ir llevando siempre por el camino del bien. Qué consejo tan preciosísimo. No sé si lo entendí bien en ese momento porque tenía 5 añitos, pero qué consejo tan precioso. Yo lo he dado muchas veces, porque así no me aparto del camino. Lo tengo siempre a la vista. Y si en la semana tengo la desgracia de caer, cometer una falta, me siento mal, me siento pecador, lo que sea, me confieso porque el domingo siguiente quiero recibir la Santa Comunión y así todos los domingos de mi vida. Qué consejo tan sabio de mi papá, qué invitación tan linda que en ese momento pues yo la recibí como niño, pero que en mi vida me ha ayudado mucho. Vamos a encaminarnos hacia el monasterio que está allá abajo y vamos así hablando de los siguientes actos del penitente. Queridos peregrinos, tenemos aquí detrás el monasterio bizantino de Cursi, uno de los monasterios más grandes bizantino encontrado en la Tierra Santa, precioso. Y seguramente conforme a la tradición y a la historia de la iglesia recuerda esta expulsión de los demonios del endemoniado de Gerasa. Este monasterio, como muchos otros de la Tierra Santa, fue destruido por los persas en el año 614. Vamos con esta vista preciosa y con el recuerdo de esta iglesia viva que existió aquí durante siglos. Vamos a seguir nuestra catequesis sobre los actos del penitencia. Entonces dijimos, para hacer una buena confesión se necesitan 5 cosas: examen de conciencia, dolor de corazón, contrición, decir los pecados al propósito de enmienda, decir los pecados al confesor, ya hablamos de la confesión íntegra, sincera, humilde, y cumplir la penitencia. Fíjense una cosa muy hermosa que nos dijo una vez un predicador, y a nosotros, a un grupo de sacerdotes. Miren, nosotros, si tuviéramos que aplicar un cierto rasero de justicia
tendríamos tal vez que dejar unas penitencias terroríficas. Y sin embargo, dejamos normalmente penitencias muy moderadas. Hacer unas oraciones, hacer algún acto de caridad, ejercitar alguna virtud. ¿Y eso por qué? En primer lugar, porque lo que pretendemos es el bien del penitente. No estamos en ningún tipo de venganza, ni mucho menos, el bien del penitente. En segundo lugar, porque nosotros sacerdotes, como Jesús, el siervo doliente de la Biblia, tenemos que asumir en nuestra vida las cargas, los dolores, los sacrificios de las almas que se confiesan con nosotros. Es hermosísimo y da a la vida sacerdotal un significado precioso de inmolación. Yo asumo sobre mí muchos pecados de mis penitentes y se los llevo a Dios y le ofrezco a Dios en reparación por ellos también aspectos de mi vida. Qué hermoso. La satisfacción, es decir, la enmienda y el cumplir la penitencia. Muchos pecados dañan al prójimo y a veces lo dañan muy gravemente. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Nos da ejemplos aquí el catecismo. Restituir cosas robadas, dinero robado, propiedades robadas, restituir. Porque si yo estoy arrepentido y me reconozco pecador, y ahí quedó todo, no estoy verdaderamente arrepentido. Restituir cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. Fíjense qué hermoso y qué profundo. Qué hermoso y qué profundo. La simple justicia exige esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia los desórdenes que el pecado ha causado. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por lo tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada y expiar sus pecados. Esta satisfacción también se llama y es parte de la penitencia. Si a mí mis pecados graves no me exigen sacrificios en mi conversión, probablemente mi conversión no sea muy sincera. Aquí entra un principio importantísimo de la moral. ¿Cómo restituir a veces si no es fácil? ¿O cómo restituir si la persona ya murió? ¿Cómo restituir sin declararme públicamente responsable de eso? No es fácil. Y moralmente uno no está obligado a hacer algo que lo revele públicamente responsable de una falta. Entonces tiene que hacerlo con inteligencia. Esta restitución y esta expiación tiene que hacerla con inteligencia, con prudencia, con caridad, pero con verdad. Restituir. Y luego la penitencia, que el confesor deje al penitente y que, repito, normalmente serán unas oraciones, actos de caridad, alguna virtud, algún acto que sea medicinal. A mí me encanta dejar penitencias medicinales. ¿Por qué? Porque te van a hacer bien. Soy muy goloso, pues ayuna de vez en cuando. Soy muy crítico, habla bien de los demás. Soy perezoso, pues sé diligente. Ya lo decía el catecismo antiguamente, cuando hablaba de los pecados capitales, decía: contra la ira, mansedumbre; contra la pereza, laboriosidad; contra la gula, sobriedad; contra. Hay que tratar de contrastar las raíces del pecado en nuestra vida con la virtud opuesta. Esa es una buena penitencia, además de
las oraciones y todo lo que nos deje el sacerdote. ¿Quién es el ministro del sacramento de la reconciliación? El ministro del sacramento de la reconciliación es siempre y solo el obispo y el sacerdote en cuanto colaborador con el obispo. Recuerden que Jesús, el mismísimo día de la resurrección, se apareció a los apóstoles, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengáis les serán retenidos. El don maravilloso que Jesús nos dio el día de la resurrección, el mismísimo día de la resurrección. Entonces, el obispo es el moderador de la disciplina penitencial en su diócesis. Y los sacerdotes, como colaboradores del obispo, ejercen el ministerio y el sacramento de la reconciliación para los fieles. Fíjense que a veces hay una cierta equivocación en este tema. El sacerdote, por el simple hecho de ser ordenado sacerdote, tiene la capacidad de escuchar las confesiones, pero requiere las facultades del obispo. El obispo modera en su diócesis, o los superiores religiosos moderan para sus súbditos el ejercicio del sacramento de la confesión. Tengo que contarles una anécdota, espero que no se rían de mí, que no pierda yo muchos puntos con la confesión pública que voy a hacer. Cuando estudiaba yo teología en Roma, y esto es para disculparme, tenía yo muchas responsabilidades y encargos y viajaba yo mucho. Y claro, luego tenía yo que sudar en las noches para estudiar la teología y presentar mis exámenes. Un día reprobé un examen y yo no le di mucha importancia. Luego lo recupero, verá, cuando pueda. Es el único examen que he reprobado en mi vida y me dolió, lo admito. Pero no había estudiado y reprobé el examen. Entonces pasaron los meses y yo no recuperé mi examen y nadie me recordó nada, pero llegó nuestra ordenación sacerdotal. Imagínense qué maravilla, ordenados sacerdotes por Juan Pablo II en el Vaticano. Bueno, ya me sentía yo, ahí estaba yo postrado escuchándote. Después de unos días voy con mi superior: oiga, padre, ¿y qué tengo que hacer para escuchar confesiones? Pues pasar su examen. En primer lugar, tiene que pasar su examen, porque no le vamos a dar facultades para escuchar confesión hasta que no pase su examen. Y como seguía teniendo muchos encargos, tardé un año en recuperar ese examen y por lo tanto mi primer año de ministerio sacerdotal, en espíritu de obediencia y de humildad, no pude escuchar confesiones. Eso se dice fácilmente y no pasa nada, pero imagínense cuando llegué a lugares, a parroquias, a celebrar misas, se acercaba gente: padre, ¿me puede confesar? Pues no puedo. ¿Cómo? Pero usted es sacerdote. Pues no puedo porque no me han dado facultades para escuchar confesiones. Entonces el obispo y el superior religioso moderan la disciplina penitencial. Y a los sacerdotes, por muchos motivos, les pueden poner límites. Me acuerdo un sacerdote que le decían Torquemada, el cardenal Torquemada, porque era un enojón, un rabioso, un quisquilloso. Gritaba en el confesionario y oía toda la iglesia. Y por supuesto le quitaron las facultades de oír confesiones porque era un iracundo que no podía de ningún modo escuchar confesiones. Pues así es en la iglesia, y pídanle a Dios por sus sacerdotes para que todos puedan recibir facultades y ejercitarlas debidamente. Hay un párrafo aquí hermoso del catecismo que habla de las cualidades del sacerdote para escuchar confesiones. Es el 1465. Lo voy a leer entero porque es preciosísimo. Cuando celebra el sacramento de la penitencia,
El sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor, que busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del justo juez que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios para con el pecador. Qué preciosidad y qué ideal tan hermoso para nosotros sacerdotes al escuchar las confesiones. Terminó un aspecto importante del ministro de la confesión. Los ministros de la confesión estamos obligados por la Iglesia a dos cosas importantes y se complementan una a la otra. Primero, el secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado. Secreto absoluto. Nada ni nadie por ningún motivo puede saber lo que yo he recibido en una confesión. Secreto absoluto. Y segundo, y es como un refuerzo del anterior, estamos obligados al sigilo sacramental, es decir, los pecados que uno dice en la confesión son sellados por un candado que no puede ni debe abrir nunca nadie por ningún motivo. Hace tiempo hubo intentos y ha habido en toda la historia de la humanidad intentos de autoridades de pedirles a los sacerdotes que hablen de lo que oyeron en las confesiones. Primero muerto. Ni la ley ni nadie me va a mí a sacar nada de lo que he escuchado en una confesión. De hecho, ha habido en la historia de la Iglesia mártires de la confesión. Yo ahora mismo no me acuerdo de los nombres, no quiero inventar, pero la historia la recuerdo bien. Una reina, por lo visto muy bella, tenía un confesor e iba con regularidad a confesarse con su confesor. Al rey le dieron celos y entonces acudió al confesor para decirle: oye, me tienes que decir lo que te dijo mi esposa. Y el confesor le dijo: no te digo nada, o me lo dice o te mato, mátame, y lo mató. Hermosísimos testimonios de martirio antes que revelar nada absolutamente de la confesión. Qué bella es la disciplina y la doctrina de la Iglesia sobre esto, y cuánto nos invita también a la confianza, a la humildad, a la serenidad. Yo sé que lo que digo en confesión no lo puede usar nadie nunca, en ningún foro, en ningún lugar, por ningún motivo, en ninguna circunstancia. Y antes muerto que revelar algo de lo que se oye en una confesión. Quiero hablar aquí también de ministros extraordinarios, maravillosos, excepcionales del sacramento de la confesión. Y quiero hablar de dos o tres que conozco un poco. El primero, el cura de Ars. El cura de Ars. Hay una anécdota que me encanta y yo intento aplicármela y me la aplico hoy ante ustedes, mis peregrinos virtuales. En tiempos del cura de Ars había un famosísimo predicador en Francia, Bossuet. Impresionante, todos sus libros, discursos, era brillantísimo, se llenaban las iglesias, había gente que hasta se subía a los confesionarios para escucharlo. Y dicen: qué maravilla de Bossuet. Pero con el cura de Ars no se subían a los confesionarios, entraban dentro. Entraban dentro del confesionario. El Santo Padre Pío de Pietrelcina. Horas y horas y horas y días y semanas y años, lustros, décadas, oyendo confesiones. Llegaba gente a Pietrelcina, les daban un número para dentro de una semana, para dentro de 15 días. Tenían que esperar por las colas inmensas de
penitentes que iban a confesarse con ellos. ¡Qué hermoso! Me aplico yo lo del cura de Ars, queridos peregrinos, porque a mí me mandan muchos mensajes preciosos. Padre, qué linda la catequesis, no se canse, padre, póngase crema, padre, que le quiten la mochila, lo vemos cojear, lo vemos sudar, lo vemos toser. Gracias, me encantan sus catequesis, me encantan, bendigo a Dios, pero si no se meten en los confesionarios, soy como Bossuet y no como el cura de Ars. Entonces, esto para decirles que esta peregrinación sobre los sacramentos será exitosa no porque me feliciten y me alaben, sino porque vivan los sacramentos, porque se acerquen a Dios, porque vivan más cerca del amor y de la gracia de Dios. Que nadie me vaya a llamar Bossuet por el amor de Dios, sino simplemente un curilla de pueblo. Y ojalá que se llenen los confesionarios del mundo si esta peregrinación ha valido de algo la pena. Efectos del sacramento. Voy a hablar brevísimamente de los efectos del sacramento. Ya los hemos mencionado muchas veces. La reconciliación con Dios, la reconciliación con nosotros mismos y la reconciliación con nuestros hermanos. En vez de alinearnos con el pecado y con el mal y con los enemigos de nuestra alma, el pecado, el demonio y la carne y el mundo, nos alineamos con el amor de Dios, con la gracia de Dios, con su infinita bondad, con su sabiduría, con la alianza de los mandamientos. Esa es la gran penitencia del buen cristiano, vivir bien los mandamientos. No hacer cosas excepcionales, vivir bien los santos mandamientos. Esta reconciliación nos da un grande consuelo espiritual, nos da una paz, es una propia y verdadera resurrección espiritual. Yo les puedo decir, en mis años de confesor, de sacerdote, que a veces han llegado almas conmigo que llegan muertos, son muertos ambulantes, con una tristeza, con una desolación, con una angustia, con una pena, físicamente muertos, se les ve y salen en paz, salen sonrientes, salen gozosos, salen anunciando el amor de Dios. Para mí, esa es la máxima alegría que yo puedo tener en mi sacerdocio. Ya les dije el motivo de los confesionarios en público, en las iglesias, en un lugar visible, también porque nos reconciliamos con la iglesia. Y finalmente, el sacramento de la confesión anticipa un poco el juicio final. Me cuesta confesarme, imagínate lo que te va a costar el juicio final. Me humilla, imagínate lo que te va a costar cuando delante de Dios se vea tu vida como es. La confesión y la confesión frecuente anticipa el juicio de Dios en nuestra vida y así nos hace que no le tengamos miedo, sino que tengamos mucha confianza y mucha serenidad ante Él. Aquí el catecismo nos habla de las indulgencias. Lo voy a saltar, queridos hermanos, porque no nos da tiempo. Pueden leerlo, es muy sencillo, muy claro. Véanlo, nos sirve, nos ayuda. A veces ganar indulgencias por nosotros o por los difuntos es muy valioso y es muy hermoso. La celebración del sacramento de la penitencia. En primer lugar, el sacramento de la penitencia es una acción litúrgica, es un sacramento, es santo. No es un ratito de una charleta con un amigo, por más amigo que sea mi cura, mi sacerdote. Hay que darle el sentido litúrgico. Les voy a contar una experiencia, ya la mencioné hace unos días. El día que confesé 16 horas seguidas, fue el 4 de septiembre del 2004, en Loreto. Yo me vestí de cura, me puse alba y me puse estola. Cogí una silla y me senté. Era una reunión nacional de la Acción Católica Italiana, sobre todo de jóvenes. Miles y miles, con Juan Pablo II. Me senté,
alba y estola y silla. Y empezaron a llegar personas y personas y personas y me veían y se iban y me mandaban a sus amigos 16 horas seguidas. Y había otros sacerdotes, no quiero juzgarlos, se sentaban en el suelo, en camiseta, sin estola. Y yo tenía una fila de 30 y ellos no tenían a nadie. Me iluminó mucho eso. Es una acción litúrgica, hay que darle el valor, la sacralidad, el sentido, el ambiente propio de una celebración litúrgica. Si no se convierte en una charleta nociva, porque la gente acaba por perder la fe en el sacramento de la confesión. Esta celebración, ordinariamente los elementos de esta celebración, ¿cuáles son? Los decimos en el rito del catecismo, del sacramento. Saludo y bendición del sacerdote. El sacerdote me acoge en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Algún saludo conveniente. Luego una exhortación al arrepentimiento, a la confesión, y luego viene la confesión de los pecados, la imposición y aceptación de la penitencia y la absolución. Hay gente que viene a confesarse, se confiesa, se levanta y se va. A algunos lo he tenido que pescar. Oye, espérate, no te he dado la absolución. Veniste a comprar Coca-Colas y te vas y ya me pagaste y no te llevas las Coca-Colas. Saludo, invitación a la conversión, a la penitencia, confesión de los pecados, consejos del sacerdote, penitencia y absolución. Y luego me despide el sacerdote diciéndome: ve y canta las maravillas de Dios que te ha salvado. Hoy en el Evangelio que hemos leído aquí del endemoniado, dice: Jesús no lo dejó irse con él. Dijo: no, ve y diles a tus paisanos las maravillas que Dios ha hecho contigo. Pues tú también ve y proclama el amor de Dios. Yo no sé cuántos de nosotros hemos hecho eso. ¿Cuántos de nosotros les hemos dicho a nuestras familias, por ejemplo: hoy me fui a confesar, estoy feliz, Dios es amoroso, me ama, me santifica? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Ve y proclama las maravillas de Dios que te ha salvado. Ojalá lo dijéramos. A veces nos da vergüenza y respeto humano, mientras decir tonterías no nos da ningún respeto humano. Bien, el sacramento de la penitencia a veces está acompañado de ritos penitenciales. A propósito, hoy teníamos prevista una renovación del sacramento de la penitencia que vamos a hacer un poco en la misa. La misa de hoy, que además es una liturgia especialísimamente para eso, vamos a hablar de esto, pero el sábado vamos a dedicar nuestra adoración a hacer un rito penitencial. Normalmente un rito penitencial está acompañado de la presencia de sacerdotes y por lo tanto de la confesión individual, pero así virtualmente no se puede hacer. Les invito a que vayan, se confiesen, reciban la absolución, se acerquen a los santos sacramentos. Hay una excepción en la vida pastoral de la Iglesia que es la absolución comunitaria. De esto hubo muchos abusos después del Concilio Vaticano II, porque llegaba un sacerdote, una iglesia de 500 fieles, ¿verdad? Les doy la absolución y que Dios los bendiga, hagan el propósito de confesarse. La Iglesia ha corregido drásticamente esos abusos. Se puede hacer una absolución comunitaria solamente en casos muy graves. Muy graves. Incluso dice el catecismo que es el obispo el que dice que es un caso grave. No basta con que yo diga, llegue, hay muchos penitentes, qué pena, no me va a dar tiempo, absolución general. No. La absolución es individual, es personal, expresa ese encuentro personal con Dios, que además el Evangelio lo dice en numerosas ocasiones. Yo te perdono, yo a ti te perdono. Es personal, son tus pecados, es tu vida. Termino y nos preparamos para nuestra celebración eucarística.
número 1484, como que resume un poco toda la catequesis sobre la confesión. La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y con la Iglesia, a no ser que por una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Les voy a decir una cosa. Cuando comenzó la pandemia y nos entró el pánico a todos y no podíamos ir a los hospitales y había muchos enfermos, gente sola en sus casas, a los sacerdotes nos desaconsejaron con razón y con prudencia no contagiarnos, sino cuidarnos porque nuestra vida sacerdotal es preciosa. Mucha gente se quejó, pero está muriendo gente sin la absolución. La confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la Iglesia, a no ser que por una imposibilidad física o moral excuse de este modo de confesión. Y el Papa Francisco en la pandemia nos recordó un acto de contrición equivale en estas circunstancias a la confesión. Si yo no me puedo confesar, no hay sacerdotes, no es prudente, no pueden entrar a los hospitales, no los dejan, la gente está muriendo, haz un acto de contrición humilde, perfecta, y eso te perdona los pecados, incluso los más graves. Y esto se establece así por razones profundas. Cristo actúa en cada uno de los sacramentos, se dirige personalmente a cada uno de los pecadores. Hijo, tus pecados están perdonados. Es el médico que se inclina sobre cada uno de los enfermos que tienen necesidad de él para curarlos. Los restaura y los devuelve a la comunión fraterna. Por tanto, la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Queridos hermanos, Dios está siempre pronto a la misericordia, al perdón. Dios es el que mueve los corazones. Pidámosle siempre vivir en su gracia, aborrecer el pecado, ser fiel a Él, a sus mandamientos. Y si tenemos la desgracia de pecar, con humildad, corramos cuanto antes a la confesión para vivir siempre en la gracia santa de Dios. Que Dios los bendiga. Estoy muerto en vida a causa del pecado. Me alejé del camino y la verdad. He pecado contra Dios y contra el mundo. He pecado contra mí, caí al abismo profundo. Reconozco que soy barro agrietado, que he perdido la gracia y ya no puedo más. Pero me levantaré y volveré a la casa de mi Padre y perdón le pediré. La misericordia tiene rostro, la misericordia tiene voz, la misericordia tiene oídos, así Cristo ha querido hacer tangible el perdón. La misericordia me renueva al momento de la absolución. Cristo está realmente presente a través del sacerdote en la confesión. A quienes le
les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, dice el Señor. Así fue instituido el sacramento de la reconciliación. La misericordia tiene rostro, la misericordia tiene voz, la misericordia tiene oídos, así Cristo ha querido hacer tangible el perdón. La misericordia me renueva al momento de la absolución. Cristo está realmente presente a través del sacerdote en la confesión. La iglesia es el taller del alfarero, donde la misericordia todo lo hace nuevo.